followers en Facebook, acá en el Diluvio Universal esta mañana, martes 4 de marzo ya. Esperamos que no nos ahogamos todos. Ahora vamos con Glatzer Tuesta con su columna de la mañana. Pero que cada día se empeora en el marco del ejercicio abusivo del poder y la respuesta o la no respuesta de la ciudadanía frente a los abusos que cotidianamente se cometen. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales y en particular quiero agradecer a la Mula YouTube por transmitir el programa a través de sus plataformas, al igual que otras que también transmiten el programa o lo comparten. Gracias a quienes nos siguen en las regiones, por cierto, gracias a quienes lo hacen fuera del país y muchas gracias a otros medios que no hacen parte de la Red Nacional de Radio, pero habitualmente toman notas del programa para ampliar su cobertura sobre los temas que consideran son los más importantes. Soy Glatzer Tuesta y como todos los días voy a tener el honor inmenso de estar con ustedes en la jornada. Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Bueno, ayer ya cuando estábamos terminando el programa, la señora Dina Boluarte, presidenta formal de la República, hizo un tremendo show para tratar de gritar ladrón, ladrón hacia un lado, mientras hacía que otro preparara maletas y se fuera del país. Y esto es muy grave lo que ha hecho la presidenta de la República en día de ayer, no solo por, como dicen hoy día los medios de comunicación, muestra su talante autoritario, su talante de dictadorzuela, sino que refleja cuáles son sus principales animadversiones, donde concentra sus mayores actos de venganza y qué cosa es lo que quisiera pase en nuestro país para que ella pueda vivir en la tranquilidad que le han garantizado quienes le han dado hace tiempo una falsa seguridad. Y vamos a desmenuzar, dicho a dicho, lo del presidente de la República, porque a lo que ayer ha manifestado ya se le pueden sumar de manera sistemática actos muy concretos en esta lógica de pasar de dicho al hecho y generar un ambiente clara y abiertamente antidemocrático, con el aliento, con el empuje, con el aplauso del sector más impresentable de la política de nuestro país, que combina demagogia, que combina fanfarronería, que combina venta de tiempo de culebra, con alianzas ineludibles con organizaciones criminales que las han llevado a falsificar, a hacer una pantomima disfrazada de partido político para cubrir sus propias acciones que en buena medida ya han terminado siendo descubiertas como claras y abiertamente ilegales. Y la señora Boluarte ayer ha dejado de ser presidente de la República para pasar a la condición de cómplice de una persona como el señor ministro del Interior, que está en serios problemas y lejos de distanciarse, lejos de poner orden y evitar que esto pueda contaminar aún más de lo que ya está al gobierno, la presidenta de la República ha decidido utilizar el poder circunstancial que tiene para buscar protegerlo y generar impunidad para uno de sus principales allegados. Y lo ha hecho disparando, ya que esa es una habitual forma de cómo ella, desde que entró al poder, se ha relacionado con la ciudadanía, contra el Ministerio Público y la prensa. Por supuesto, la prensa independiente, no la prensa acá adentro, no la prensa que ella auspicia y que no la tocó por un largo tiempo, porque ella se encargó
al comienzo de por lo menos simular diferencias sustantivas con quien fue su jefe previo para entregarse cuerpo entero Mándame a unas estas mafias que cuantas hoy día gobiernan musiquitas, las ¿ya? bambalinas. Y también ha atacado, por cierto, al Ministerio Público, que no puede controlar, que no puede manejar a su antojo y que se ha dado cuenta, está liderado por una persona que ha decidido ir al fondo de las investigaciones y ha encontrado mucho que puede terminar encaminando ya no solo carpetas hacia investigaciones un poco más consistentes, sino acusaciones que van a llevar seguramente en algún momento a la señora Dina Boluarte al Poder Judicial, y de ahí su destino no va a ser la política, no va a ser un sabático, no va a ser un tiempo de descanso, sino probablemente la cárcel, como se ha dicho, y lo he dicho aquí yo ya en varias oportunidades. Entonces, hoy día, la Presidenta de la República no ha podido contener cuáles son los que considera sus principales enemigos. La prensa independiente, organizaciones de la sociedad civil que han terminado siendo la contención a esta arbitrariedad que desde el poder se viene ejerciendo, y por cierto el Ministerio Público. Siente que todo lo demás ya lo está o controlando o le han dado garantías de que no se van a meter con ella ni con los suyos, y por eso ahí tiene guantes de seda cuando se refiere no solo a sus actos, sino además para tratar de empujar seguramente una alianza con algunos de ellos por afinidad y en otros por captura o copamiento. Vamos a entrar en detalle a lo que el día de ayer nos ha mostrado este gobierno, la señora Boluarte y sus compinches en el Congreso de la República. Con lo que ha sucedido el fin de semana, bastaba para que los que dicen ser líderes de partidos políticos, y que desde mi modesta opinión, más que el liderazgo, han terminado haciendo el papel de cabecilla en el marco de organizaciones que han disfrazado de partidos, no ha salido ninguno firme y fuertemente a cuestionar al gobierno por su ministro del Interior en el marco de su abierta inutilidad y de sus prácticas bien noventeras. Porque vamos a escucharlo más adelante, la jefa de investigación del canal de América Televisión y de Cuarto Poder ha dicho públicamente que nadie del equipo de periodistas o de colaboradores o trabajadores de este programa, de este canal, le pasó algún tipo de información a la jefa de prensa del Ministerio del Interior, como lo dijo el señor Santibáñez, cuando fue descubierto en las, parece, naturales maneras como desarrollaba, entre comillas, sus litigios cuando era abogado de personajes que el propio cuerpo policial desestimó como honestos y que lo llevó a la condición de corruptos en buena parte de los casos, que nadie le entregó. Y por lo tanto, si eso es así, y yo creo que ha sido así, estamos frente a prácticas fujimontesinistas en las que el chuponeo, el reglaje, la interceptación son asuntos que se han convertido en moneda corriente, y eso es gravísimo. Y la Presidenta de la República, digo, ayer dejó de ser presidenta y se convirtió en cómplice de todo eso. Si bien es cierto, en el ejercicio del poder los presidentes no pueden tener responsabilidad frente a estos actos y son los ministros los que finalmente tienen que soportarlo, pues más adelante, cuando ella deje el poder, esto y más va a terminar llevándola al único lugar posible después de su paso por el poder, a la cárcel. También por otras cosas que hoy día seguramente van a salir en el marco del análisis que vamos a hacer a lo que ha sucedido ayer con la Presidenta de la República. Así es como el Consejo de Ministros en pleno, que va siguiendo la pauta de la jefa, han terminado avalando, han terminado aplaudiendo literalmente y asolapando y encubriendo a el señor Juan José Santibáñez, el peor ministro del Interior que hemos tenido en los últimos tiempos, majadero, altanero, patán, ineficiente, inútil para los fines para los cuales el Ministerio del Interior y la policía
se han creado y tienen un mandato constitucional, pero tan pegado a los mandatos de la Presidenta de la República para limpiar sus traperías, ¿no? Sus trapos. Y ahí está, una vergüenza, el gabinete en pleno, felicitando, saludando, aplaudiendo, vitoreando, haciéndole barra a quien más bien debieran señalar y sacar. Parece como en Ucrania, ¿no? Cuando aplauden a Zelensky. El gabinete va a empujar a la presidenta para que, por un mínimo de ética, pues tome una decisión en ese sentido. Entonces todos los ministros y las ministras de este régimen que avalan la presencia de un personaje con estas características terminan siendo en términos políticos el aliento y el empuje para que sigamos en manos de alguien que cada vez se encuentran más elementos para dudar sobre su comportamiento, con cada vez más apego a actos que pueden terminar siendo, como digo, altamente delictivos. Menos Esto el es pueblo una le muestra acepta, más evidente se deben de que, como ha dicho Carlos Rivera, el gobierno se ha congratular entre absolutamente ellos. fujimolizado, Son es decir, ha buenos. normalizado la trampa, ha naturalizado, ha ferateado, ha convalidado el acto impropio como política pública, Eso lo ya de puedes manera hacer ver. desfachatada, Sí, no en el estoy marco de diciendo, lo que por eso algunos cuando lo hago ver se la decían, un poquito. el lapsus de uno que otro ministro que se le escapaba Este es- a una que otra Hazlo frase ver que es y que eso no bonito. resumía, no Sí, condensaba sí, sí, la es acción de gobierno. Increíble. Bueno, esta Es como demostración así, abierta, un explícita, chiste, mal este chiste, abrazo mal chiste. largo y profundo de la Es Presidenta de la cínico República ya, y la locución posterior que hizo a esta actividad, a este acto, ¿no? Y salen en no reflejan canadines. sino que la Presidenta de la República Ay, no qué puede vergüenza. desvincularse de Juan José Santibáñez porque este personaje sabe mucho más de lo que usted imagina de la Presidenta de la República. Y la Presidenta de la República está notificada, acusado recibo, de que si ella se busca deshacer por alguna consideración de que hoy día, como dicen algunos medios de comunicación, es su enemigo en el gabinete, pues ese señor le ofrecerá como una tumba su boca, pero su lengua tocará como una campana. Empezará a contar en detalle cuál es el pacto, cuál es la alianza, cuál es el sello que le han puesto a esta unión política que desarrollaron hace ya una buena cantidad de meses y que ha hecho, pese a los nulos resultados, a una realidad en materia de seguridad ciudadana cada vez más grave por la ineptitud de quien hoy día lidera este sector, pero que lo haya mantenido pese a eso. Esto que ayer ha sucedido es la expresión más clara, indiscutible diría yo, del pacto entre el señor Santibáñez y la presidenta Boluarte. Un pacto basado en el silencio, en la complicidad, en el nuestro destino va a ser el mismo y ella lo va a proteger hasta el final, por cierto, ¿no? Pero se ha dicho mucho sobre el por qué la presidenta ha salido con tanta premura a expresar un inusitado malestar en contra del Ministerio Público y de la Presidencia Independiente, porque allanaron la casa del señor Juan José Santibáñez. Allanaron la casa del señor Juan José Santibáñez ayer en la mañana. Y él, por supuesto que ya sabía, por supuesto que él estaba ya muy avisado. Él ya estaba al detalle de cómo esto se iba a producir. Por supuesto, el talán vino de polero multicolor que se disfraza de canal de televisión, donde el periodismo ñacatita terminó siendo una especie de campana y correveirile para avisar que venían por él.
Y por eso es que el Ministerio Público obvió avisarle a la policía, porque sabía que ahí no iba a tener el apoyo que necesitaba, porque esta está subordinada al Ministro del Interior, y ese es un asunto que agrava la situación, por cierto. Pero el señor y su casa fueron allanados. Él trató de disimular su enojo, disimular su preocupación, y ya alegó asuntos que ya con el transcurrir de las horas, el día de ayer, hemos ido enterándonos en detalle. Y no acusó al Poder Judicial, no acusó al juez que había validado, aceptado el pedido del Ministerio Público de allanamiento. Se fue contra la fiscal de la Nación, se fue contra el Ministerio Público y se fue, por supuesto, como no, siempre es una as bajo la manga el señalar a Gorriti y al IDL para tratar de distraer la atención sobre lo principal. Lo principal ayer era que el ministro del Interior, que la señora protege y aplaude pese a su inutilidad, está sometido a una investigación en la que se han encontrado una serie de elementos significativos que apuntan a una posible responsabilidad en hechos ilícitos. Ese es el hecho concreto. Y allanaron la casa del señor Santibáñez. Y él salió a decir cómo es posible que por un caso de abuso de autoridad allane un domicilio que nunca él en su larga trayectoria como abogado había visto un asunto de esa naturaleza. Pues bueno, su particular manera de defenderse, al no entregar información vinculada a su teléfono, de no haberse querido someter a los peritajes para certificar o no que su voz es la que aparece en sus conversaciones con Culebra, y otros actos que claramente han sido de obstrucción a la justicia, han casi obligado al Ministerio Público a ir en busca de eso que él no quiere entregar, de la manera como la ley y el Código Procesal Penal prevé. Y ha pedido ante un juez que le avalen o no esa medida. Quien determinó finalmente si se allana o no la casa del señor Juan José Santibáñez no fueron los fiscales, no fue la fiscal de la Nación, fue el juez Juan Carlos Checkler, a través de esta resolución que ayer se ha difundido, para que no quede duda alguna de cómo es que se ha realizado este procedimiento, siguiendo las reglas básicas del debido proceso. Y el señor Santibáñez sabía perfectamente que en cualquier momento podría venirse esto. Y esto tiene antecedentes. Si vamos con una nota de Carlos Viburia más adelante en la exclusiva del día, ver la conexión con el comandante general de la policía, quien también, de ser canario, pasó a ser una especie de campana del ministro al avisarle sobre allanamientos posibles que pueda haber contra él o contra personas allegadas al ministro del Interior. Ahí está. Declarar fundado el requerimiento el requerimiento fiscal de allanamiento con deserraje, de ser el caso, registro domiciliario que comprenda ambientes interiores y demás dependencias cerradas, y registro personal de todo aquello que se encuentre presente al inicio o durante la... Estoy mostrando el documento. Por eso está. Diligencia con fines de aseguramiento de documentos públicos y o privados, así como de equipos tecnológicos de comunicación de cómputo y de almacenamiento de información, smartphones, tablets, computadora portátil o de escritorio, CPUs, discos duros externos, USB, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué piden esto en el caso de Juan José Santibáñez Antúnez? Porque él entregó su celular sin chip. No quiso ir a hacerse el peritaje de su voz. No ha querido entregar otra documentación que le han pedido. Se ha rehusado a comportarse como una autoridad decente frente al Ministerio Público para esclarecer un hecho. Al no haber podido tener de propia voluntad del imputado la información que el Ministerio Público requiere para seguir con la investigación, pues tiene el Ministerio Público la obligación, el deber, de ver formas que la ley ampara, ¿vale?, para conseguir esa información que él claramente ha querido negar.
claramente ha querido negar. Y el allanamiento es uno de esos. Y le pide al juez Juan Carlos Checkl, que como ustedes saben es el juez instructor penal de la Corte Suprema. Es una especie de Richard Concepción Carguancho en el ámbito del Poder Judicial, pero en las instancias de los no aforados. Pero como son aforados por los señores ministros, tiene que ser un juez supremo. El juez supremo pudo haber dicho: mire, señor Ministerio Público, esto es una exageración, esto es una persecución indebida, esto es una represalia, esto es una venganza, esto es un acto impropio, no lo voy a validar. No dijo eso. El juez dijo: allá en la casa de Santiago, tiene usted razón, es lícito que tomen, que se desarrolle o que se concretice ese pedido que ustedes nos están haciendo, háganlo. Y el Ministerio Público lo hizo. Esa es la verdadera situación. ¿Y por qué la señora Boluarte no se va contra el juez Juan Carlos Checkl? ¿Por qué no se va contra el Poder Judicial? ¿Por qué se va contra el Ministerio Público, contra Gorriti, contra el IDL, contra algunos medios de comunicación? Porque no le importa chocar con quien es el responsable del hecho que cuestiona. Lo que quiere es embarrar absolutamente todo para distraer a la opinión pública con una actitud que es umbrosa y con una pose de víctima que no le calza, para tratar de decir que esto es un complot. Y ha dicho la señora Boluarte que es un golpe blanco, siguiendo la pauta seguramente de sus asesores, que le han dicho cómo ya no tiene legitimidad, ya nadie te quiere, del 12 de abril en adelante te pueden vacar, entonces juégatela con todo. Y claro, ha movido a todo su gabinete para seguir esta pauta irracional que va a terminar comprometiendo a más de uno de los que ayer aplaudieron a Santibáñez en problemas que pueden ser judiciales, por cierto. Ahí está. Nada tiene que ver el Ministerio Público sobre lo que ha pasado ayer en la casa del señor Santibáñez. Es el Poder Judicial el que ha estimado como relevante, como válido, pero sobre todo como urgente y necesario que se tome un apremio como el que ayer hemos visto. Entonces el señor Gustavo Algancén, viejo y antiguo socio del señor Santibáñez, cosa que no se conocía. Yo pensé que su paso por el poder los había hecho muy parecidos en general, pero no, parece que ya compartían desde hace muchísimos años esa escala de valores, que no es por supuesto la que sugiere la ética y la moral y los valores democráticos, sino una que ellos mismos se han ido como inventando en el camino para de manera pragmática hacer lo que mejor les calce. El señor Algancén y el señor Santibáñez fueron parte de una vieja sociedad cuando trabajaron juntos en un estudio de abogados, y dice uno de los testigos protegidos en el caso en el que se le investiga a Santibáñez por malas prácticas como abogado, que el señor Algancén se fue enfrentado y un poco asqueado de lo que vio ahí. Imagínense ustedes, si Algancén se fue asqueado, qué cosa es lo que debe haber visto en el momento en el que no pudieron ir más allá en este encuentro, en un estudio que los dos publicitaban de la manera como más adelante lo vamos a mostrar, por cierto. Pero comencemos con las reacciones de algunos ministros de Estado sobre lo que pasó en la casa del señor Juan José Santibáñez el día de ayer muy temprano, cuando el Poder Judicial autorizó un allanamiento que se hizo en los términos que usted ya conoce. Comencemos con Gustavo Algancén, presidente del Consejo de Ministros. El gabinete pleno expresó su más rotundo rechazo a esa medida impuesta por el Ministerio Público, y expresamos además muestras de indignación por lo que consideramos ha sido un atropello, un abuso de autoridad y una disposición absolutamente al margen de las disposiciones legales vigentes. Lo dije más temprano y lo repito ahora. Tengo 33 años de abogado y a lo largo de mi carrera yo nunca he visto que en un proceso sobre presunto abuso de autoridad. ¿Es tu celular o el mío? No. Se tenga que adoptar una medida de esta magnitud. El gabinete pleno y la señora presidenta a la cabeza hemos expresado nuestra solidaridad con el señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Solidaridad.
Ibáñez y seguiremos como Gabinete Unido enfrentando lo que consideramos es un atropello y cuando no, un golpe blanco, que lo que está buscando es desestabilizar al gobierno, generar el caos y evitar que las políticas de desarrollo y crecimiento que está iniciando, que está desarrollando la señora presidenta Dina Boluarte continúen. Bueno, el señor Gustavo Adriancén nos ha demostrado de una manera inequívoca que 33 años de vida profesional pueden haber transcurrido sin ninguna relevancia, porque dice que nunca en su trayectoria ha visto un caso en el que por delito de abuso de autoridad se haga un allanamiento de esta naturaleza. Pero claro, no dice el antecedente, y es el que recoge el señor Juan Carlos Chepe en el marco del pedido del Ministerio Público, que muchas de las cosas que son significativas para el Ministerio Público para esclarecer ese caso en particular, el caso Culebra, para ponerle en contexto, no se ha podido conseguir por la negativa o la actitud y el comportamiento impropio del señor Santibáñez al no entregar lo que le han venido solicitando. Y si no te entregan y tú tienes la obligación de seguir investigando, pues vas a buscarlo y le pides a un juez que te lo autorice y el juez se lo ha autorizado. Este es el país en el que hay muchas cosas que uno tomaba por obvias y que se han ido rompiendo por algunos de los protagonistas del poder que han demostrado su insensatez y su incapacidad, como por ejemplo este señor. ¿Qué habrá hecho o a qué se habrá dedicado 33 años que no ha podido identificar una cosa que a mí me parece tan obvia y hasta necesaria, en un contexto en el que la bravuconada atalanta a los fiscales y a los jueces y hace que las diligencias no se produzcan o que se hagan con material insuficiente? Pero también hay en algunos escenarios decisiones contrarias a ese comportamiento que llevan a lo que hemos visto ayer, y el poder se hará reacciona tratando de generar acciones de represalia contra el Ministerio Público, que ha sido el que ha activado el mecanismo, pero que no ha validado el Poder Judicial, como ya lo ha reiterado. Pero vamos más allá de eso, lo que ha dicho el señor Adriancén. Ha dicho que rechaza rotundamente el allanamiento de la casa del ministro del Interior. Si es que uno midiera esa declaración de cara a la cantidad de gente a la que puede estar representando el señor Adriancén, entonces debería ser poco significante, porque el señor goza de la misma aprobación de la presidenta Boluarte, o sea, nadie lo quiere. Pero ¿por qué sí es relevante? Porque están en el poder y pueden desde ahí activar mecanismos de venganza y de persecución. Por eso es que hay que tener en cuenta muchas de las cosas que dice. Dice que esto es un hecho que el Ministerio Público ha desarrollado en el marco de la arbitrariedad, y por eso es que les genera a ellos indignación y que consideran que esto es un atropello y un abuso de autoridad. Y se solidariza con el ministro del Interior y además le hace el coro a la señora Boluarte cuando dice que esta es una manera de generar un golpe blanco para, dice, desestabilizar al gobierno, como si haría falta con 3% de aprobación, para impedir, dice el señor Adriancén, que siga con las políticas de desarrollo y crecimiento que ha emprendido la presidenta Boluarte. Pura mentira, pura farsa, pura imitación, pura pantomima. Este gobierno no solo es clara y abiertamente un gobierno que está de espaldas a la gente, sino es un gobierno matón. Y no lo digo en términos figurativos, sino descriptivos, y que tendrá que rendir cuentas a la justicia cuando su poder poquito a poquito se vaya agotando. Porque esto, o antes del 26 o después del 26, se va a acabar de todas maneras. Y la señora Boluarte y el señor Adriancén serán nuevamente lo que eran antes de llegar al poder. O sea, insignificantes. Y en ese sentido, y en ese contexto, y en esa ubicación, y en esa situación,
es que la justicia hará seguramente lo que hoy día no puede, porque ellos están, por cierto, en el poder. También, como no tenía que pronunciarse el señor Morganquero, porque si hacer demostraciones de sobonería se trata, él tiene que estar presente de todas maneras. Él no se puede sentir tranquilo si alguien en esas lides lo supera, aunque sea por 1 milímetro. Él tiene que ser siempre el más aplicado. ¿Y qué cosa es lo que dijo? Lo siguiente, vamos a escuchar. Yo no tengo miedo de desenmascarar, junto con muchos observadores, a esos chacales que están enquistados en luchas intestinas de poder dentro de la Fiscalía. Me refiero justamente a todos aquellos que interpretan y buscan de manera malintencionada generar este tipo de sospechas, no solamente a través del mal uso de una institución que debe estar al servicio del derecho de todos los peruanos y no liberar delincuentes. Y quiero hacer hincapié en señalar a aquellos detractores y merolicos que juegan a convertirse en aprendices de brujos, incitando a un golpe blanco. Bueno, la cantaleta del golpe blanco, viniendo de un personaje que nos tiene acostumbrados a esta perorata altanera que busca descalificar a los que disienten con el gobierno. Hoy estamos en un escenario donde hay que perseguir al que piensa distinto. El asunto es que le va a tomar tiempo y esfuerzo, porque en el país el 94% dice que este gobierno no solo es desastroso, sino que genera alta indignación. Pero vamos a repasar los dichos del señor Morganquero. Dice él que en el Ministerio Público hay chacales y que él no tiene ningún problema con desenmascararlos. Ha dicho también que hay una suerte, no sé si le escuché bien decirla, dijo merolicos, ¿no? Merolicos, claro, eso le debe venir de su paso por México, donde así se le llama a los curanderos, y dice que avisoran tiempos oscuros cuando en realidad todo es maravilloso, o sea, las aves de mal agüero, ¿no? Así acusa a los fiscales y a quienes hacen su trabajo, y qué culpa tendrán ellos de que los colegas del señor estén comprometidos en actos que abiertamente, dice el Ministerio Público, son ilícitos. Pero ¿cómo hay que entender los dichos del señor Morganquero? No solo de su sobonería, sino también de su trayectoria y de sus antecedentes. Este fue el personaje que dijo que las violaciones a niños, niñas en la frontera con el Ecuador, en Condorcanqui, y que están vinculadas a las comunidades indígenas, eran producto de actos culturales que había que tratar con mucha prudencia. Es el mismo también que fue a cantarle el Happy Birthday to You al pastor José Luis Linares, señalado por su propia hija de haberla violado y haberla embarazado. Este es el ministro que llamó ratas a los manifestantes de las protestas del 22 y del 23. Por lo tanto, no debiera causar ninguna sorpresa, sino más bien expresar una línea de continuidad y coherencia de uno de los, digamos, ministros de este gabinete que más lástima da en términos de su comportamiento público. Habría que, con lo público, imaginar inclusive el privado, ¿no? Pero otro que se puso en la condición casi de ministro de este gobierno es el señor Fernando Rospigliosi, que también ha defendido al ministro del Interior diciendo que el allanamiento a su vivienda es un exceso y una venganza del Ministerio Público, porque el señor ministro del Interior ha decidido defender las
funciones que inconstitucionalmente el Congreso le dio, arrebatándosela al Ministerio Público. Y por eso es que ahí está la venganza. Vamos a escuchar. Creo que es un abuso de la fiscal de la Nación, que realiza constantemente allanamientos a personas como si fueran delincuentes, y en este caso es una clara represalia porque el ministro del Interior en este caso está tratando de defender la ley que ha sido aprobada por el Congreso y que la Fiscalía se niega a aplicar. Pero en este caso más denuncias se están conociendo. Ayer también se conocía de que Juan José Santibáñez había pagado incluso coimas utilizando de intermediaria hasta Elma Benavides para poder tener favorecimiento en algunos casos en particular. Él lo niega, pero no hay ninguna evidencia de eso, a menos que la Fiscalía tenga alguna prueba. No tiene absolutamente nada para justificar este tipo de acciones, en mi opinión. Pero veremos que se desarrollen las investigaciones. Pero no puede ser que por alguna denuncia, alguna acusación, inmediatamente llegue a un ministro. Yo creo que es un exceso de la Fiscalía que ya no tiene al día siguiente. Bueno, el señor Fernando Rospigliosi, otrora y combativo militante de vanguardia revolucionaria, como bien ha recordado, que eran hace unos pocos días, y que después un ferviente combatiente contra el fujimorismo en los 90, cuando así se hacía desde la dictadura que configuró desde muy temprano, con el autogolpe del 92, hoy día ha terminado siendo uno de los principales mandaderos del fujimorismo, en el marco y por, digamos, ventaja comparativa, con altos niveles de superioridad, por supuesto, en talento discursivo y de conocimientos, que valora mucho en Fuerza Popular y por eso lo exhiben cada vez que hay que darle a una barbaridad forma que parezca tiene algún nivel de consistencia. Y ahí sale el señor Fernando Rospigliosi a irradiar esa suerte de énfasis, ¿no?, incontrolable de adjetivos frente a los enemigos de la jefa de turno, o sea, la señora Keiko Fujimori. Dice el señor que esto es una venganza porque el señor Santibáñez, ha tenido una posición firme en defensa del fuero policial en torno a lo que el Congreso ha hecho indebidamente, darle las funciones y quitársela al Ministerio Público, como mencioné hace un momento. Y no es así. La resolución de Juan Carlos Checklin es muy concreta. El pedido es muy concreto. El requerimiento de cerraje es por asuntos muy puntuales y que están directamente vinculadas a un caso muy concreto. Ahí está, para un registro personal, para un registro domiciliario de todos los que se encuentren presentes en el inicio y durante la diligencia con fines de aseguramiento de documentos públicos, privados, así como de los equipos tecnológicos de comunicación, o sea, los que no ha querido entregar Santibáñez, de cómputo y o almacenamiento de información. Más, ¿no? iPhones, tablets, computadora portátil o de escritorio, CPU, disco duro, externo, USB, tarjetas de memoria, chips, nube o servidores virtuales en el marco de las diligencias preliminares que se siguen contra Juan José Santibáñez, ¿no?, respecto a la presunta comisión del delito de abuso de autoridad en agravio del Estado por el plazo de 24 horas en los siguientes inmuebles. Te he mandado una lista. O sea, no es por lo que el señor Rospigliosi dice, es porque hay una investigación, el Ministerio Público dice que el señor no está entregando lo que estamos pidiendo, vayamos a conseguirlo nosotros, le dicen al juez, el juez estima conveniente y le da la autorización y pasa lo que pasa, ¿no? He leído también otras declaraciones, por supuesto, muy entusiastas de algunos supuestamente miembros de la oposición al gobierno que avalan al ministro del Interior porque les calza a ellos también, ¿no? Pero recordemos que hay un testigo protegido que acusaba a Juan José Santibáñez de pagar sobornos y también implicó a Gustavo Adriansen diciendo que tenían un pacto. Ahí está, ¿no es cierto? Este testimonio lo ha publicado
el diario Perú 21, y dice lo siguiente: mi persona toma conocimiento de los intereses e intenciones de los socios fundadores, Alfonso Garcés Mangiari y Gustavo Adriancén Olaya, por volver al poder, a razón de que las diversas reuniones entre los socios y los abogados manifestaban dicho interés, reuniones en las que mi persona participaba, y Juan José Santibáñez Antúnez en dichas reuniones manifestaba que cuando Alfonso Garcés Mangiari o Gustavo Adriancén Olaya llegaran al poder otra vez, él iba a ser ministro del Interior, porque entre los tres antes mencionados tenían un pacto que lo comentaban abiertamente en las referidas reuniones. Dicho pacto era que, en el supuesto que cualquiera de los dos que llegara al poder primero, iba a impulsar que él alcance su sueño de ser ministro del Interior, ante lo cual Gustavo Adriancén Olaya respondía que sí, que el primero que llegara al poder iba a ayudar a Juan José Santibáñez Antúnez a ser ministro del Interior. Y adivinen quién es el, por lo menos, jefe nominal de Juan José Santibáñez por estos días: Gustavo Adriancén. Llegó al poder e hizo ministro en el marco del pacto que, según este testigo protegido, tenían de antaño para hacerlo ministro del Interior. Y el que suele no subir por escaleras sino siempre por ascensor, y para subir hace lo que le pida, pues llegó al puesto teniendo a una presidenta de la República, además, a la que le notificaron previamente que el señor Santibáñez, para llegar a ese cargo, podría hacer todo lo que ella le pidiera. Y la señora Boluarte dijo: bingo, apagón. Entonces desactiva la DIVIA, que no apoyan al EFICOR, sácame a Colchado, ayuda a que nunca capturen ni a mi hermano ni a Cerrón, y con eso te garantizas tu permanencia en el Ministerio del Interior todo el tiempo que yo me quede en el poder. Puede llover, puede tronar, puede haber una desgracia, pero tú te vas a quedar si cumples con lo que a mí me apetece, con lo que yo quiero. Y ahí está el aplauso, el abrazo, el saludo y el vitoreo ayer al ministro del Interior, después de que el fin de semana se conoció prácticas presuntamente ilegales de él como abogado. Se conoce el involucramiento de su amigo Adriancén también en esta trama, y el comportamiento que tuvo frente a Cuarto Poder, y la manera como debe haber conseguido un informe que nadie le envió, pero que él tenía muy al detalle. Pese a que se conoció todo eso, la Presidenta de la República lo ratificó en el cargo de la manera tan escandalosa como usted ha visto al comienzo del programa. ¿Eso qué quiere decir? Que el pacto es muy fuerte, que ellos se manejan en el marco de esos pactos muy profundos. Aquí está el video que ayer se ha conocido, en el que un solícito, un entusiasta, Gustavo Adriancén, le hace publicidad al estudio al que se sumaba de una manera muy, diría yo, feliz, y se encontraba con quien, al parecer, de esos tiempos termina compartiendo o siendo parte de un compadrazgo. Vamos a verlo y escucharlo. Las mismas ideas, similares proyectos, los mismos valores, pero sobre todo la pasión por lo que hacemos, fueron factores determinantes para formar Guzmán Napurí y Santibáñez Abogados, una firma que les ofrece un trabajo absolutamente comprometido y personalizado con cada una de sus contingencias, y donde encontrarán soluciones novedosas dentro del marco de la ética y la transparencia legal. La decisión de incorporarme a Guzmán Napurí y Santibáñez tuvo como punto de partida la plena coincidencia que tenemos respecto de los principios de transparencia y de integridad. Comparto con sus socios la vocación de convertir a la firma en un referente nacional para la solución de litigios y controversias de alta complejidad en derecho público y privado. Mi nombre es Gustavo Adriancén y soy orgulloso de pertenecer a la firma. Bueno, ahora se entiende cómo hace ya una buena cantidad de años, con mucha naturalidad, ambos personajes sellaban este pacto, ¿no? Dice el señor Juan José Santibáñez en ese tiempo que lo que los junta en este estudio, y los ha juntado en el poder hoy bajo el auspicio y el paraguas que les ha puesto la señora Dina Boluarte, son compartir ideas, proyectos, valores
y por supuesto su vocación por hacer las cosas de la mejor manera. Las ideas ya las estamos viendo, los proyectos claramente autoritarios que vienen desarrollando también ya los hemos conocido, los valores totalmente pervertidos que estamos viendo en el comportamiento del señor Santibáñez, del señor Aderce y la señora Boluarte al avalar lo que ayer con aplauso hicieron, y por supuesto todo lo relacionado con la avidez por el poder y de gozarlo de la mejor manera, que parece estaba en su ADN todo el tiempo, ¿no? Como dice este testigo protegido. Y ahí están ambos en el gabinete, se cumplieron el sueño y el pacto que parece sellaron hace ya varios años. La señora Boluarte, por eso es que los mantiene, porque sabe que en ese sentido, por lo menos mientras ella tenga el poder, van a ser incondicionales, pero el día que no lo tenga, evidentemente ellos van a mirar hacia otro lado, ver salvarse ellos en términos personales y dejar a la señora Dina Boluarte en la condición previa a su paso por la presidencia de la República. Y la señora Boluarte, que ha acusado ayer de un golpe blanco y ha vinculado a la prensa en esto que ella ha llamado un intento de desestabilizar al gobierno, ha merecido el pronunciamiento de algunas organizaciones que defienden la libertad de expresión. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Periodistas ha respondido, como de costumbre, con firmeza. Ha dicho que eso no es acoso, es periodismo, y que tiene la señora Boluarte ser más comprensiva con el rol del periodismo en una democracia. El gremio de la prensa califica como el más grave ataque de Dina Boluarte contra los medios y el periodismo desde que asumió funciones, ¿no? En ese sentido, Boluarte Segarra acusó a los medios de acoso político al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y así hay que decirlo, es un acoso político permanente a nuestro gobierno, ha dicho la señora Boluarte. La ANP responde, eso no es acoso, es periodismo. Así lo tiene que entender la señora Boluarte. Pretender descalificar la labor del periodismo constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Las declaraciones de la presidenta Boluarte no solo profundizan su historial de ataques y estigmatización contra el periodismo, sino que marcan una peligrosa escalada al señalar a los medios como cómplices de un atentado contra el Estado de Derecho. Solo una mente pervertida y una mente distorsionada como la de la señora Boluarte, que en el marco del temor de perder el poder está pisando el acelerador, llevándose a todos de encuentro, pues la prensa, o cierta prensa, le es incómoda y está buscando descalificarla de la manera como usted ya ha visto este fin de semana. El Consejo de la Prensa también se ha pronunciado sobre lo dicho por la mandataria. La señora Boluarte ha acusado a la prensa de ser parte de un golpe blanco. Dice, expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que equivocadamente comparan el ilícito y necesario ejercicio periodístico de fiscalización con acoso, una relación que, por cierto, ya emplean no pocos funcionarios públicos, incluso aquellos que también han sido criticados por la presidenta de la República. Con esas declaraciones dignas de autócratas latinoamericanos, Boluarte dijo que la Fiscalía juega en pared con esta mala prensa para dar un golpe de Estado blanco. La presidenta ha llegado a pasar más de 100 días sin responder preguntas de la prensa. Las pocas veces que se dirige a los medios de comunicación lanza estos ataques. La señora Boluarte, en una cruzada abiertamente fujimorista, en alianza con el peor sector de la política de nuestro país, atacando a medios de comunicación, atacando al Ministerio Público y, por cierto, atacando en particular a Gustavo Gorriti. Y en eso sintoniza con las declaraciones ya sistemáticas del inútil alcalde de Lima, que también ve a Gorriti hasta en la sopa, pero previamente también al propio ministro del Interior, el señor Santibáñez, que ha estado en esa cantaleta durante largas semanas. Y por supuesto eso se suma a varios otros que tienen a Gustavo Gorriti entre ceja y ceja por una razón muy sencilla y muy concreta, que para ustedes a estas alturas ya no es tan difícil siquiera imaginar.
y que Gustavo Gorriti lidera Reporteros con las investigaciones que ha desarrollado, pues le ha aguado la fiesta a los corruptos en este país, a los que están vinculados al crimen organizado y al lavado de activos con el caso Lavallato, y los casos vinculados a esta especie de impunidad garantizada que se rompió producto de la difusión de los cuellos blancos del puerto. Y eso no se lo van a nunca perdonar, y por eso es que cada vez que les es posible lo atacan de una manera abiertamente vulgar y claramente, diría yo, intensa. Y a eso se han sumado varios otros que también lo tienen en la mira hace bastante tiempo. Ha sacado un editorial Gustavo Gorriti que vamos a resumir o reseñar en un ratito, para que usted pueda seguramente en el transcurso después del programa ir a buscar en el link correspondiente y leerla en su totalidad. Se ha pronunciado, imagínense ustedes, el IPIS también, ¿no? La presidenta debe diferenciar los roles del Ministerio Público y la prensa, dice IPIS, los cuales son completamente independientes. Además, le recuerda su deber de aceptar la fiscalización y la crítica periodística que recibe su gobierno, suministros de ella misma en un contexto de evidente descontento ciudadano y serios indicios de corrupción, por lo que se investiga su gestión y a su entorno. Se ha pronunciado ayer también, y hoy día aparece en la versión impresa, el diario El Comercio, que por lo general ha sido muy contemporizador con el gobierno y le ha pasado varias de las acciones o actitudes totalitarias que ha tenido el gobierno de la señora Boluarte. Se pregunta hacia el final, en un editorial que titula El delirio autoritario, ¿qué pretende la presidenta? Que los medios y el Ministerio Público dejen de cumplir con sus obligaciones porque incomodan al gobierno. En lugar de eso, en realidad ella y su entorno deberían enfrentar a la prensa, algo que en su caso no se hace más de 100 días, acudir a las citas de la Fiscalía y no guardar silencio durante las mismas. Lo demás es solo entregarse a un delirio autoritario, que dicho sea de paso, El Comercio ha acompañado de manera entusiasta en varios tramos, incluyendo cuando se produjo en nuestro país esos dramáticos episodios donde los muertos, claro, no eran cercanos al comercio, y los desestimó muy rápidamente en una cobertura que fue realmente indignante, ¿no? Ahí están las consecuencias de creer que llevarse bien con un gobierno que desde el comienzo expresó su talante autoritario iba a ser conveniente para ellos también. Y cuando ellos más están en problemas, digo, en el poder, van a ir por todos, así sean solo un pequeño matiz el que hagan en torno a su acción, ¿no? La editora de Cuarto Poder, y esto lo comentaba yo más temprano, ha pedido al Ministerio del Interior que informe qué métodos usó para obtener la información sobre investigaciones periodísticas. Vicky Zamora, ayer entrevistada en Canal N, dijo que nadie de el canal de televisión donde se difundió este reportaje, que no le gustó al señor Santibáñez, le pasó esta información, y por eso claramente lo desmiente. Vamos a escuchar. Yo lo que te puedo decir es que internamente nadie, absolutamente nadie del equipo de Cuarto Poder o de América Televisión le envió al señor Santibáñez, a la DIRCO del señor Santibáñez o a algún miembro de su equipo de comunicaciones el texto de ese reportaje. Eso lo niego tajantemente. Él ha tenido durante largos minutos la potestad de decir cómo obtuvo esta información, sin embargo, se negó a revelarlo. En algún momento dice yo no tengo inconveniente, pero luego dice yo no tengo nada que mostrarte. Pero jamás, como él dice que ha salido, él da a entrever que esto puede haber salido del programa de Cuarto Poder. Sin embargo, acá él quiere tirar la pelota a los periodistas, pero el responsable y el que tiene que decir qué es lo que pasó y qué métodos están usando para obtener información de investigación periodística es el ministro Santibáñez. Bueno, el ministro que ha aplaudido ayer la señora Boluarte, y han aplaudido Keiko Fujimori, han aplaudido el señor López Aliaga, ha aplaudido el señor Acuña y ha aplaudido el señor Cerrón, porque el no pronunciarse sobre lo que ayer ha dicho el presidente de la República, o pronunciarse avalando las barbaridades que ha dicho, es también una expresión clara de complicidad, ¿no? Vamos a ver lo que a través de su cuenta de Twitter, por ejemplo, publicó el señor Vladimir Cerrón, ¿no? A ver, ¿cómo publicó el día de ayer lo referido
a este atrevimiento de la presidenta Boluarte de hacer gala de su poca vocación democrática y de su abierto apego a las formas autoritarias, acusando de golpe blanco a una alianza, dice, de determinados medios de comunicación con el Ministerio Público para desestabilizar un gobierno que, la verdad, ya no digo ni gatea, está rampando y así claramente no es reconocido por la mayoría. Ahí está, dice Vladimir Cerrón: soy crítico de la usurpadora Boluarte por su complot en el golpe de Estado a Castillo, pero que enfrente abiertamente a los caviares es lo correcto. O sea, es lo que al señor le genera sueños mojados seguramente, los caviares. La Fiscalía del Perú está tomada por IDL, le dice de una manera irresponsable el señor Vladimir Cerrón. Los jueces y fiscales le temen. Digamos, no era la actitud que él tenía cuando nosotros llevamos, cosa que llevamos hasta ahora, el caso de la masacre de los estudiantes de la Universidad del Centro, donde patrocinamos el caso también de su madre o su padre, que fue brutalmente asesinado. El Ministerio Público blinda a sus socios y archiva escandalosamente el caso Pablo Sánchez Gorriti Rurush. Digamos, ese era un caso no caso. Yo estuve en esa reunión y sabemos que el señor Rurush no tuvo ni un solo elemento que le diera legalidad al acto abusivo que estaba generando. No tenía ningún documento que certificara de manera fehaciente, inequívoca y por supuesto legal la barbaridad que en ese momento estaba haciendo. No le aplican la ley de extinción de dominio a Marita Barreto, Rafael Vera y Domingo Pérez. Son procesados por favorecer a Odebrecht y la misma fiscal de la Nación es acusada de desbalance patrimonial. El Consejo de Ministros debe aprobar la reestructuración de la Fiscalía. Es imposible que la ciudadanía esté investigada por una posible organización criminal que opera desde un Estado oculto, dice el señor Vladimir Cerrón. Y ven ustedes, si hay algún funcionario, en este caso la Presidenta de la República, que lucha contra los caviares, el señor diluye toda crítica a ese sector porque para él el principal enemigo son los caviares. No importa que tengan un ministro incompetente, no importa que tengan un ministro comprometido con actos que el Ministerio Público ha identificado son claramente delictivos, que tenga un ministro bravucón como el que estamos viendo. No importa eso. Lo que importa es que la presidenta va contra los caviares, ¿no? Pero no era lo que pensaba hace unas pocas semanas cuando se refería al ministro del Interior en otros términos. Decía el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Ya hemos escuchado la muy interesante columna de Grazia Tuesta por sobre todo esta porquería que ha pasado con Santibáñez, con el gobierno, con todo el resto que el último, decimos, es como la cerecita en la torta, que uno que está buscado por la justicia se meterá a pontificar sobre qué está bien, qué no está bien, que brava es la señora Boluarte, que persigue los caviares, que él es comunista, ¿no? Se sabe, es un comunista, claro, él no es caviar, ¿no? Él era un pobre, un chico pobre, como se sabe, ¿no? Él ha salido con 20 millones, creo, de sus operaciones ilícitas. En todo caso, ahora vamos a una música y después ya empezamos con la situación internacional.